¿qué significa realmente la libertad? En el video de hoy viajamos al corazón de la historia para conmemorar Ketikoti, el día oficial de la abolición de la esclavitud en Surinam. Un relato impactante que merece ser recordado y compartido. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para apoyar nuestro contenido. No olvides compartir este video en tus redes sociales para ayudarnos a difundir la historia. Acompáñame a verlo. El término Ketikoti significa cadenas rotas o la cadena se ha cortado. Es una festividad celebrada cada 1 de julio para conmemorar el Día de la Emancipación, fecha en la que se abolió oficialmente la esclavitud en Surinam y las Antillas holandesas en 1863. En esta fecha, el Reino de los Países Bajos abolió legalmente la esclavitud en sus colonias, aunque la libertad total para muchos no llegó sino hasta 1873 tras un periodo de transición obligatorio. Hoy en día, es una fecha fundamental para reflexionar sobre el pasado colonial y celebrar la identidad, la fuerza y la herencia africana en la sociedad surinamesa. Para poder entender Ketikoti, tenemos que devolvernos hasta mediados del siglo XIX. La abolición de la esclavitud en Surinam no ocurrió de forma repentina, sino que fue el resultado de una prolongada decadencia del sistema de plantaciones, intensas revueltas internas y una fuerte presión geopolítica internacional. Los Países Bajos se encontraban rezagados en el panorama europeo, habiendo mantenido el sistema mucho después de que potencias vecinas como Gran Bretaña, 1834, o Francia, 1848, lo ilegalizaran. Las plantaciones en Surinam fueron el eje central de la economía colonial de los Países Bajos entre los siglos XVII y XIX. Bajo el control de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, la colonia fue gestionada no como un territorio de poblamiento, sino como una fábrica agrícola de explotación extrema orientada exclusivamente a la exportación de productos de lujo hacia Europa. El período de supervisión estatal fue un régimen de trabajo obligatorio e impuesto por el gobierno de los Países Bajos que duró exactamente una década, desde el 1 de julio de 1863 hasta el 1 de julio de 1873. Bajo este sistema, aunque las personas esclavizadas en Surinam fueron declaradas legalmente libres por la Ley de Emancipación, no se les permitió abandonar las plantaciones ni elegir libremente su destino. Fue, en la práctica, una prórroga de la explotación laboral diseñada para proteger los intereses económicos de la élite colonial blanca. Al abolirse la esclavitud, el gobierno holandés otorgó a los dueños de las plantaciones una compensación de 300 florines por cada persona esclavizada en Surinam. En las Antillas, la cifra variaba entre 150 y 250 florines. A las personas esclavizadas no se les dio ninguna compensación. Los libertos estaban obligados por ley a firmar contratos de trabajo anuales con los dueños de las plantaciones. No se les permitía abandonar las plantaciones sin un permiso oficial por escrito. Quienes se negaban a trabajar o no tenían un contrato firmado eran arrestados y castigados bajo leyes de vagancia. Aunque legalmente recibían un pago por su trabajo, los salarios eran extremadamente bajos y fijados por el gobierno. La mayoría continuó viviendo en los mismos barracones de la época de la esclavitud. Se les prohibió comprar tierras propias durante esta década para evitar que abandonaran la mano de obra agrícola. Las disputas laborales eran resueltas por comisionados del gobierno, que casi siempre fallaban a favor de los plantadores. Aunque se abolieron los latigazos severos tradicionales, se mantenían castigos físicos moderados y multas financieras severas por indisciplina o retrasos. Como huelgas y protestas eran ilegales, los trabajadores recurrían al sabotaje sutil, el trabajo deliberadamente lento o la fuga temporal. Aproximadamente unos 34.000 afrodescendientes abandonaron los campos de cultivo de inmediato para alejarse del régimen de explotación.
miles de personas se trasladaron a la capital en busca de mejores condiciones de vida, empleo asalariado y educación. Muchos libertos se asentaron en tierras abandonadas o crearon pequeñas parcelas agrícolas independientes para subsistir de forma autónoma. Al quedarse sin mano de obra afrodescendiente obligatoria, decenas de plantaciones colapsaron económicamente y tuvieron que cerrar. Ante la falta de trabajadores, los dueños de las plantaciones apresuraron la llegada de barcos con trabajadores bajo contrato de la India británica. Los primeros llegaron apenas un mes antes, en junio de 1873, y posteriormente de Java. El Koto Misi es una de las expresiones culturales más vivas y visualmente impresionantes de Surinam. Más que un simple vestido, es una pieza de identidad y resistencia. Es el traje tradicional que usan las mujeres afro-surinamesas. El término koto se refiere a la falda voluminosa y misi a la mujer que lo viste. Se compone de varias capas, incluyendo la falda koto, una blusa con mangas cortas, yaki, y sobre todo, el anisa, un tocado pañuelo de cabeza que es el elemento más característico. Las telas suelen ser de colores vibrantes y patrones geométricos o florales, koto diari, muy influenciados por la estética de África Occidental adaptada a los materiales disponibles en el Caribe. Lo más fascinante es que la forma en que se ata el anisa no es aleatoria. Tradicionalmente, servía para transmitir mensajes silenciosos, el estado civil de la mujer, si estaba buscando pareja, si estaba enojada o si quería que la dejaran sola. Era una forma de comunicación discreta en la sociedad colonial. La ropa tradicional de los hombres afro-surinameses y de los cimarrones se llama pangangi. Esta vestimenta tiene raíces africanas profundas y consiste en los siguientes elementos. Pangi. Es una pieza rectangular de tela de algodón grueso, caracterizada por sus patrones de líneas, cuadros o impresiones de colores extremadamente vivos. Los hombres la amarran alrededor de la cintura como una falda o la cruzan de forma cruzada sobre un hombro, cayendo de manera diagonal sobre el torso. En algunas variantes más formales o tradicionales, los hombres utilizan el camisa, una prenda similar a una túnica o camisa suelta que complementa el pangi. El eri-eri es mucho más que un plato típico de Surinam. Es un símbolo poderoso de resiliencia, historia y comunidad. Es un plato tradicional de origen afro-surinamés que se compone de una variedad de tubérculos y raíces, sencillo, nutritivo y profundamente arraigado en la historia de las plantaciones. Los ingredientes principales suelen ser yuca, plátano verde o maduro, camote, malanga, huevo cocido, pescado salado, bacalao, que tradicionalmente se preparaba con aceite de coco o una salsa de tomate y cebolla. Históricamente se preparaba en grandes cantidades para ser compartido. En la actualidad, durante Keti Koti, se organizan festivales donde el eri-eri se cocina en ollas comunitarias gigantes para compartir con la comunidad, simbolizando la unidad tras la libertad. El monumento Kwaku es una de las estatuas más emblemáticas de Paramaribo, la capital de Surinam, construida para conmemorar la abolición de la esclavitud. Representa a un esclavo africano liberado que ha logrado romper sus cadenas, convirtiéndose en el símbolo máximo de la emancipación y la libertad en el país. Kwaku representa a un esclavo fugitivo que ha roto sus cadenas. Simboliza la abolición de la esclavitud en Surinam. El nombre Kwaku tradicionalmente se le daba a los niños nacidos en día miércoles. La abolición formal de la esclavitud en Surinam ocurrió el miércoles 1 de julio de 1863, por lo que el monumento personifica ese día de la liberación. Fue revelado al público el 1 de julio de 1963, exactamente al cumplirse el centenario de la abolición de la esclavitud. El escultor a cargo de la obra fue el artista surinamés Joseph Klaas.
Cada año, el 1 de julio, el monumento se convierte en el epicentro de celebraciones, ofrendas florales y reflexiones culturales sobre la historia y la identidad del país. El Bigi Spikri, literalmente Gran Espejo en Sranantongo, es la manifestación más vibrante, colorida y festiva de las celebraciones del Ketikoti. Si la Membre Waka es el momento del respeto y el duelo, el Bigi Spikri es el momento de la celebración de la libertad y el orgullo cultural. Membre Waka es una marcha silenciosa y solemne que da inicio oficial al mes de Ketikoti. Se celebra el 1 de junio para conmemorar y recordar formalmente el doloroso pasado de la esclavitud. El recorrido transita de manera reflexiva frente a lugares históricos con vínculos coloniales como las casas señoriales de los canales de Ámsterdam. El término Bigi Spikri hace referencia a la época colonial, cuando los esclavizados, que no tenían permitido mirarse en espejos grandes, aprovechaban el día de su emancipación para salir a la calle vestidos con sus mejores galas. Al desfilar y verse reflejados en los escaparates de las tiendas, o simplemente al verse unos a otros, reclamaban su dignidad, su belleza y su estatus como personas libres. Era una forma de decir, hoy nos miramos y nos vemos libres. Cabra Neti es una ceremonia marcadamente espiritual y ritual que se celebra la víspera del Día Central de la Liberación. Propósito es rendir tributo, respeto y honrar directamente a los cabras, los espíritus de los ancestros africanos que vivieron bajo la esclavitud. Es un espacio de profunda conexión espiritual y reflexión sobre el futuro, guiado por narraciones de historias, cantos tradicionales, danzas rituales y música de origen afro-surinamés. El caseco es un género musical enérgico y vibrante originario de Surinam. Su nombre proviene probablemente de la expresión francesa casser le corps, romper el cuerpo, término utilizado en la época de la esclavitud para describir danzas frenéticas y liberadoras. Durante las celebraciones, el caseco y otros ritmos tradicionales funcionan como un puente directo hacia las tradiciones populares, preservando la memoria histórica y rindiendo homenaje a los antepasados que utilizaron la música y el baile para mantener su identidad. El caseco se caracteriza por una compleja mezcla de polirritmias africanas combinadas con influencias caribeñas y europeas. Una de sus bases fundamentales es el estilo kawina, una música tradicional de percusión y cantos de llamada y respuesta. Durante las festividades, los instrumentos tradicionales como el tambor scratchy, acompañados por secciones de metales como saxofones y trompetas, crean un sonido vibrante que invita a la danza comunitaria y a la celebración de la vida. La abolición de la esclavitud en Surinam nos recuerda que la libertad es un camino que se construye día a día. Aún quedan muchas historias y legados por descubrir del país. Te invito a ver el contenido sobre los orígenes de la población de Surinam en este canal. Si te apasiona descubrir historias como esta, este es tu lugar. Apoya el canal suscribiéndote ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún estreno. Si te gustó el contenido de hoy, regálame un like y déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Tu apoyo hace que este canal siga creciendo. Muchas gracias.